Nunca pensé que alguien a quien amaba pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Marina y yo éramos la pareja perfecta, o al menos eso creía. Yo trabajaba largas horas, tratando de construir nuestro futuro, mientras ella parecía cada vez más distante. Al principio pensé que era estrés, cansancio, cualquier excusa, pero pronto empezó a notarse un patrón. Pequeñas mentiras aquí, secretos allá, mensajes borrados de su teléfono, salidas inesperadas. Y lo peor, cada vez que le señalaba algo, ella me hacía sentir egoísta por desconfiar. ¿No ves que trabajas todo el día y no confías en mí? ¡Qué egoísta eres! Yo callaba, culpándome, hasta que un día, accidentalmente, vi lo que nunca debía ver. Mensajes con otro hombre. No eran inocentes, no eran casuales. Mi corazón se rompió en mil pedazos al leer cómo se reía, cómo lo llamaba, mi secreto, cómo parecía disfrutar engañándome. Y allí, algo dentro de mí cambió. No era solo dolor, era ira, claridad y decisión. No iba a permitir que creyera que todo estaba bajo control, que su sonrisa y su juego me habían vencido. Era hora de devolverle la lección, con la misma moneda. No quería actuar por impulso. Sabía que si reaccionaba sin plan, solo parecería celoso o desesperado. Necesitaba un plan que fuera silencioso, efectivo y devastador. Primero, estudié su rutina, sus horarios, su trabajo, sus amigos, incluso a la familia. Todo contaba. Sabía que ella dependía de su reputación, de su trabajo y de las apariencias. Ahí estaba la llave de la venganza. El primer paso fue en el trabajo. Marina tenía un jefe exigente, y yo tenía acceso a información que podía confundir situaciones a su favor o en su contra. No era necesario hacer daño físico ni levantar sospechas directas, solo pequeñas manipulaciones que harían que todo pareciera un accidente profesional. El segundo paso fue contactar al chico con quien me engañaba. No para pelear, no para suplicarle nada, solo para que supiera que su pequeño juego tenía consecuencias y que alguien estaba observando cada movimiento. Y el tercer paso, la familia. Ella se mostraba cercana con ellos, pero había secretos que podrían hacer que dudaran de su sinceridad. Todo se iba a juntar, poco a poco, como piezas de un rompecabezas que ella nunca vería venir. Parte 3. La ejecución silenciosa. Empecé a moverte las fichas despacio, como quien acomoda una casa para que cualquier ruido parezca casual. En el trabajo fue sencillo, conocía rutinas, sabía qué correos eran urgentes y cuáles se podían extraviar sin que nadie levantara sospechas. No hice nada bruto, no hackeé nada. Solo pequeñas interferencias, retrasos en archivos que ella debía entregar, versiones antiguas que aparecían en los envíos, recordatorios que llegaban tarde porque alguien, sin yo decir nada, había cambiado una hora en una reunión. Cosas chicas que, sumadas, crean una tormenta. Ella, segura de su sonrisa y su todo bajo control, empezó a recibir llamadas del jefe. Primero cortas, luego con ese tono que baja la voz y sube la tensión. ¿Qué pasó con el informe? Preguntó una vez por teléfono, con calma fingida, pero en la oficina los murmullos crecían. Marina estuvo fallando últimamente, no está cumpliendo con los plazos, qué raro, siempre era tan prolija. Mientras tanto, contacté a su amante. No fui directo, no necesitaba pelear. Le mandé mensajes anónimos con fechas y pruebas pequeñas, datos que lo hicieran dudar, fotos de ellos que ella creía borradas, capturas de conversaciones que solo yo tenía. El efecto fue inmediato, el tipo se asustó, empezó a pedirle explicaciones, a preguntarle dónde estaban las cosas, y en su miedo, cometió errores. Después vino la familia. Había cosas que podían hacerlos dudar, transferencias pequeñas que ella había justificado como ayudas, llamadas a horas raras que había ocultado como trabajo. Lo que hice fue dejar que esos signos emergieran sin manipulación directa, me encargué de que los mensajes llegaran a manos clave, sin evidencias brutales, solo suficientes para que la sospecha prendiera. La familia, desconcertada, comenzó a mirar su teléfono con otros ojos. Las preguntas en las reuniones familiares dejaron de ser casuales. No era un ataque explosivo, era una erosión lenta, y en esa erosión, su sonrisa, esa que antes usaba como escudo, empezó a agrietarse. El día en que todo se juntó fue una mañana gris. Marina llegó tarde a una presentación importante, su carpeta tenía la versión vieja del informe y, por si fuera poco, su computadora no abría un archivo clave. El jefe la esperaba con un tono seco, y la sala olía a café derramado y miradas incómodas. Ella trató de bailar la explicación con elegancia, pero las piezas no encajaban.
Los clientes se retiraron con ceños fruncidos. Los directivos intercambiaron mensajes en la esquina. Al final de la jornada, la conversación en el pasillo fue corta y brutal: necesitamos hablar de tu rendimiento. Su reputación, esa que había construido con brillo, comenzó a resquebrajarse. Gente que antes la saludaba con sonrisas ahora miraba hacia otro lado. Comentarios en voz baja sobre prioridades y confianza se convirtieron en la banda sonora de su día a día. Lo más cruel, no había un solo culpable visible. Todo parecía una mala racha profesional, pero de noche, cuando cerraba los ojos, su sonrisa no se sostenía. No sabía si llorar por el trabajo, por la humillación o por la persona que ahora la tenía en la mira. El hombre con el que la engañaba, el que pensaba que era su cómplice secreto, también empezó a fracturarse. Los mensajes anónimos lo hicieron desconfiar. Su miedo lo llevó a actuar torpemente. Se presentó en la oficina equivocada en un horario que lo comprometió, dejó pruebas involuntarias en su auto, incluso discutió en público con alguien que lo reconoció. Las redes sociales, ese amante lugar de apariencias, no perdonan los tropiezos. Fotos antiguas reaparecieron en grupos, comentarios mordaces se multiplicaron. Alguien filtró un mensaje suyo a una amiga en común, y en pocas horas el rumor estaba en el barrio. Cuando lo confronté una tarde en la plaza, silencioso, sin gritos, lo único que hice fue mirar sus ojos y dejar que supiera que yo sabía. No hubo golpes ni amenazas, solo la claridad de que su relación con Marina tenía fecha de caducidad. Él reaccionó como sospechoso, intentó limpiar su nombre, dejó de responder, buscó apagar incendios con promesas vacías. Pero la familia de Marina ya empezaba a atar cabos, y en esas conversaciones él fue una palabra que sobraba. Un domingo familiar, la tensión explotó. La abuela vio un mensaje en el teléfono de un pariente que no debía, una captura que dejaba en evidencia llamadas a altas horas. La madre empezó a hacer preguntas que sonaban a reproches. El padre, que siempre había defendido la apariencia intacta del clan, se quedó callado y miró a su hija con ojos que nunca la habían mirado antes. No hubo gritos, solo un silencio pesado y miradas que hacen más daño que cualquier palabra. La discusión subsecuente fue tan íntima como brutal. Se escucharon nombres, fechas, acusaciones que nadie esperaba oír en voz alta. Al día siguiente, Marina recibió mensajes de su familia pidiéndole explicaciones, un juez de paz moral que no perdona. Su madre le dijo: nunca pensé que harías esto. Su hermano la evitaba. Las invitaciones a cenas desaparecieron. El rechazo fue frío y profundo. La sonrisa que antes le abría puertas ahora le cerraba ojos y corazones. Su mundo, pieza por pieza, se le vino abajo. Y yo vi todo esto sin celebración estridente. No quería verla destrozada, quería que entendiera el costo de su elección. La sonrisa fingida, la que creía que la hacía intocable, se transformó en máscara rota. Ella vino a buscarme una noche, con el mismo acto de necesidad que otras veces, pero esta vez con la cara descubierta, sin maquillaje, sin excusas. Daniel, te lo ruego, ayúdame, por favor, dijo, quebrada. Yo podía devolverle todo: la guerra, la humillación pública, el escarnio. Podía hacer que su jefe la señalara, que su amante la repudiara abiertamente, que su familia la diera por perdida. Podía destrozar su sonrisa hasta dejarla irreconocible. Pero en ese instante supe que la venganza total no me daría nada que mereciera recordarse. La verdadera lección ya estaba dada. Ella había perdido lo que valoraba por elegir mal, y la vida le había mostrado el precio. Le propuse algo que la descolocó: condiciones para reparar. No perdón inmediato, no restituir la fachada. Le pedí que empezara a reparar lo que pudo, frente a su jefe, admitir errores y pedir ayuda, frente a su amante, cerrar la relación con responsabilidad, frente a su familia, sinceridad y paciencia. No fue amable, fue duro, fue justo, porque el castigo más efectivo no es el escarnio público, sino obligar a alguien a mirar sus propias ruinas y trabajar para reconstruirlas con honestidad. Meses después, la vi cambiar, no por mí, sino por el peso de sus actos. Trabajó en silencio para recuperar su puesto, buscó terapia para entender por qué se volvió egoísta, llamó a su familia con la humildad que antes le faltaba. Algunos la perdonaron lentamente, otros la mantuvieron en distancia, con cicatrices. Su sonrisa volvió, sí, pero distinta, más pausada, menos triunfante. Aprendió que lo que se gana con mentiras no sostiene el alma. Yo, por mi parte, perdí el impulso de lastimar. Comprendí que la venganza más potente puede ser enseñar, poner límites y dejar que la vida haga lo suyo. Ella tuvo que pagar el precio de su elección, la desconfianza que sembró,
las puertas que cerró, el respeto que perdió. Si algo queda claro en todo esto es que la sonrisa de quien se cree invencible puede ocultar mucha falsedad, y cuando esa sonrisa se rompe, muchas cosas se descubren.